Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes después de unas vacaciones bien merecidas, chicos, que las necesitaba. En esta ocasión traigo para compartir con ustedes cómo tejer esta hermosa bufanda porque va el punto torcido. Está montada con 80 cadenas. Esta la he tejido con gancho de crochet del 4.5, estambre acrílico del 4 milímetros, pero vas a estar viendo ahí por la muestra que esta la he tejido, esta muestra con el mismo estambre acrílico de 4 milímetros, pero lo he tejido con gancho de 3.5. Entonces es una manera muy fácil de tejer. Te vuelvo a decir, solamente tienes que tejer 80 cadenas. Te voy dando la forma de cómo lo debes de hacer mucho más fácil. Y de esta manera te va a quedar. Puedes tejer entre 80 y 85. Todo va a depender de lo que tú vayas a tejer o simplemente básate en medidas. Me voy a basar por la parte de atrás. Aquí está. Me viene quedando entre 30 centímetros de ancho por lado para que quede así. Quiere decir que en total te vienen quedando como 60 centímetros ya en tejido. Entonces es una belleza de bufanda. La puedes tejer en cualquier tipo de estambre. Y ahorita tenemos el punto básico que es de punto vareta para que te quede bonita. Una cosa, lo único que he notado yo que en esta puntada te queda como que el punto revés y el punto derecho encontrado, puesto que como vas tejiendo, de un lado se te va a ver el tejido del lado derecho y del otro lado se te va a ver del lado revés, pero a la misma vez es lo que le da un poco de belleza y preciosidad a esta bufanda. Entonces es un video corto, de esos de los que a ti te gustan. Espero que te haya gustado, te haya encantado. Ya te lo sabes, visita mi canal, suscríbete, comparte. Y este 2026 apoyemos a los canales tanto de arte para que sigamos creciendo. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.